Con esta hermosa melodía estamos dando inicio al cuarto capítulo de la vida de un discípulo desde el comienzo, y queremos seguir y continuar hasta llevar al discípulo a una vida de madurez y estabilidad espiritual. Los capítulos anteriores hemos estado haciendo un énfasis en lo que son los cimientos. Jesucristo lo dice en el capítulo 7, lo recalca en el capítulo 16, donde vemos cómo se repite el mismo elemento, la roca. La roca es el cimiento de la casa, pero también es el cimiento de la iglesia. Y hemos dicho más de una vez, y lo volvemos a repetir, ¿quién es el cimiento? ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que esté asentado, todo lo que esté posicionado sobre la fe en Jesucristo, indudablemente que va a perdurar y que va a estar bien sólido en el tiempo. Pase lo que pase, va a ser una persona sólida en su fe, sólida en sus convicciones y por supuesto en lo que ha creído. Decía el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Él tenía muy claro cuáles eran sus convicciones, cuál era su fundamento, sobre qué estaba sostenida su vida. No estaba sostenida sobre la religión, menos sobre la tradición, ni el conocimiento humano que él tenía, sino sobre Jesucristo. Por lo tanto, a nosotros nos queda claro que el cimiento es lo que nos va a dar consistencia. Si hay un buen cimiento, la casa se va a mantener en pie. Si hay una buena raíz, ese árbol también va a ser un árbol sostenible en el tiempo. Por lo tanto, hasta aquí vamos entendiendo lo fundamental, lo esencial, que es el comienzo de la edificación. Pero también yo quiero que vayamos al libro de Efesios y quiero que tenga en mente esas dos figuras, las que vimos en Mateo 7, la casa, y en Mateo 16, la iglesia. Pero el apóstol Pablo, después hablando a la iglesia de Éfeso, le dice en el capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Interesante, ya tenemos una tercera figura. Hablamos de la casa, hablamos de la iglesia y ahora estamos hablando de un edificio. ¿Y cuál es el fundamento de este edificio? Lo dice el mismo apóstol Pablo: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, en la casa, en la iglesia y en el edificio, el cimiento siempre es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros estamos entendiendo los cimientos, ahora uno se pregunta y dice: ¿qué sigue después? ¿Toda la vida vamos a estar trabajando en el cimiento de la casa? ¿O toda la vida vamos a estar poniendo todo nuestro énfasis en los cimientos de la casa? Indudablemente que todos nosotros estamos llamados a crecer como Jesús crecía. Y por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a revisar el propósito del Padre, como dijo el Señor Jesucristo, que el deseo del Padre es que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese mismo concepto, esa misma idea es la que Pablo después también le dice a los hermanos de Éfeso: que ustedes no sean niños, que ustedes no se queden niños, que ustedes crezcan, maduren y que no sean esos niños o cristianos fluctuantes, ondulantes, porque son inmaduros, porque no tienen solidez, porque no tienen base. Y Pablo los insta y les dice para que ustedes vayan a la estatura o lleguen a la estatura de un varón perfecto. Sabemos que el varón perfecto es
Jesucristo. Por lo tanto, este edificio, esta iglesia, esta casa, comienza con Jesús y termina con Jesús. Ahora nosotros a esta casa tenemos que ponerle paredes, tenemos que ponerle ventanas, tenemos que ponerle cielo, tenemos que ponerle puertas y por supuesto su techo. La casa entonces tiene que ir creciendo hacia arriba. Y del crecimiento que estoy hablando es del crecimiento orgánico, el crecimiento espiritual de la iglesia. Esto no se trata solamente de, como hemos dicho otras veces, de asistir a una congregación, de ir a un templo o decir yo soy de tal o cual religión o yo soy de tal o cual credo. Es mucho más que eso. Estamos hablando de una vida espiritual, de un crecimiento espiritual que el que lo produce en el hombre, el que lo produce en nosotros es Jesucristo por medio de la palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso el elemento importante y clave en todo esto es también la palabra de Dios. Por eso yo animo, yo insto siempre al buen discípulo que sea un lector, un estudioso y un practicante de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que a nosotros nos va a dar el crecimiento definitivo, el crecimiento espiritual, ese crecimiento saludable que finalmente nos va a hacer semejantes a Jesucristo. Noten este detalle que lo hemos mencionado en las otras lecciones. Cuando nosotros vamos a Mateo 7, ¿con qué está conectado el cimiento, que es la roca? Con la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús le dice en el verso 24, al que oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras que Jesús venía predicando, las que Jesús venía enseñando. Para nosotros es toda la Escritura, pero Él dice, el que oye estas palabras, el que oye este sermón, esta enseñanza y lo pone en práctica, le voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces, ¿con qué está conectada la casa o el cimiento de la casa? Con la palabra. Mire qué interesante. Y nosotros nos vamos al capítulo 16 del mismo evangelio y también está conectada la iglesia y los cimientos de la iglesia con la palabra. Porque no olvide lo que dice Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La confesión que acababa de hacer el apóstol Pedro sobre Jesucristo cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, sobre esa palabra, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la casa y la iglesia están edificados sobre la palabra. Y si queremos seguir haciendo énfasis en lo que la palabra produce en nosotros o los beneficios de la palabra en nuestro crecimiento espiritual, quiero que leamos otra vez el verso que leímos al principio y mire, verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? La doctrina de Cristo, el mensaje de Cristo, la vivencia de Cristo, que tiene que ver obviamente con la palabra. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, verso 4, dice el Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que está saliendo de la boca de Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a edificar hacia arriba, o más bien el Señor a través del Espíritu Santo con la palabra dentro de nosotros, si Él va a edificar esa casa, esa iglesia y ese edificio, lo va a hacer a través de la palabra. De allí la importancia de no alejarnos, de no apartarnos de la palabra de Dios. Ahora, quiero que vayamos al modelo de los modelos. ¿Quién es nuestro modelo? Nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañe a San Lucas, al capítulo 2, en el verso 40. Allí dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Sería bueno que subrayara ahí en su Biblia, y el niño crecía. Luego usted se va en el mismo capítulo 2, verso 52, donde dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Déjeme hacer un paréntesis en estos dos versos. En el verso 40 tenemos al niño Jesús. En el verso 52 tenemos al hombre Jesús, al adulto Jesús. El niño Jesús en el verso 40 está creciendo. En el verso 52 sigue creciendo. ¿Qué nos enseña esto? Algo muy simple, muy sencillo, está a la vista. Jesús nunca dejó de crecer. Creció como niño, pero también creció en la edad adulta. Pero es interesante observar otro detalle. Jesús crecía y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Interesante, Jesús crecía en primer lugar para Dios y luego para los hombres. Un crecimiento vertical y un crecimiento horizontal. Al crecimiento hacia Dios, el crecimiento vertical, le conocemos como el crecimiento espiritual de todo discípulo de Cristo. Todos nosotros debemos crecer espiritualmente. Ahí necesitamos herramientas como la oración, como la palabra, el conocimiento de la palabra, el servir a otros, el escuchar a Dios, el conocer a Dios, el relacionarnos con Dios, el conocer a nuestro Dios. Ahí entonces vemos el primer crecimiento, el crecimiento hacia Dios. Pero luego tenemos el segundo crecimiento, que es el crecimiento vertical, que es hacia los hombres, y a ese crecimiento nosotros le conocemos como el crecimiento ministerial. ¿En qué se resumen entonces estas dos cosas? En que todos los discípulos de Cristo vamos a crecer en dos líneas. Vamos a crecer espiritual y ministerialmente. Vamos a crecer para Dios y para los hombres. Ahora, repito, este crecimiento no tiene que ver con esfuerzos humanos, eso sería religión. Si hay algo que nosotros necesitamos en los próximos días, es una mente renovada, una mente purificada, una mente transformada, que otro día vamos a hablar de eso, cómo la mente se va transformando, pero necesitamos una mente transformada, que es el sitio, el lugar donde Dios va a traer la palabra y que esa palabra pueda germinar y dar fruto. Y segundo, que nosotros podamos tener siempre una voluntad dispuesta, una voluntad rendida para cumplir o hacer lo que Dios nos está pidiendo a través de la palabra. Repito, la palabra es un elemento fundamental en el crecimiento de los hijos de Dios. Si nosotros estamos entendiendo que el deseo del Padre es que nosotros crezcamos, maduremos, nos desarrollemos, si vemos lo que pasó con los discípulos, cómo partían de cero, pero después eran hombres de fe, crecidos en la fe, hombres que estaban en señales, prodigios, milagros, era porque habían vivido un proceso de crecimiento y de desarrollo. Veamos esto mismo en el plano natural. ¿Cuáles son los ciclos? ¿O en qué ciclos o cuántos ciclos se divide la vida del hombre? Nacimiento, crecimiento, multiplicación y muerte. Esos son los 4 ciclos del ser humano. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Eso mismo que nosotros vemos en el plano natural es lo que nuestro Padre espera en el plano espiritual. Que cada uno de nosotros vivamos un crecimiento y un desarrollo. Así como Jesús crecía, que nosotros también crezcamos.
crezcamos no solamente en el plano emocional, en el plano social, en el plano laboral, sino que también podamos crecer en el plano espiritual. Y no se equivoca Lucas cuando pone primero el crecimiento hacia Dios y luego el crecimiento hacia los hombres. No se equivoca Lucas cuando pone primero el crecimiento espiritual y luego el crecimiento ministerial. Los dos son importantes, son dos rieles que nos llevan a un mismo lugar. Necesitamos de esos dos crecimientos. Ahora, ese crecimiento, repito, no tiene que ver con esfuerzos humanos. Ese crecimiento tiene que ver con el Espíritu Santo, la palabra en nosotros y nosotros en esa parte que tenemos que hacer para que Dios vaya construyendo, dijimos delante, mente renovada y voluntad rendida. Ahora, quiero que me acompañe aquí en Evangelio de San Juan. Tenemos una linda historia para ir entendiendo un poquito mejor esto de lo que estamos hablando. Mira, el Señor Jesús en ese capítulo habla de una vid. Y Él dice en el verso 1, estamos en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay una vid y hay un labrador o un podador, el que corta las ramas. Luego en el verso 2 dice, todo pámpano que somos nosotros, los que le vamos siguiendo, los que queremos hacer su voluntad, los que queremos vivir de acuerdo a su criterio, a sus deseos, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay pámpanos que no dan fruto y por no dar fruto van a ser quitados. Pero hay otros que dan fruto y porque dan fruto van a ser podados para que den más fruto. Esto está interesante. La conexión con Jesucristo. Si no estamos conectados a la fuente, si no estamos conectados al fundamento, si no estamos conectados a la raíz, si no estamos conectados a Jesucristo, si no tenemos la vida de Cristo en nosotros, difícilmente la palabra va a hacer efecto en nuestras vidas. Por eso todo parte de nuestra unión, de nuestra fusión con Jesucristo. Pero mire lo que sigue diciendo en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios, se lo dice a los discípulos, por la palabra que os he hablado. Note la palabra limpios. Vosotros estáis limpios. Pero ¿quién produce la limpieza? ¿Y qué se le viene a la mente cuando hablamos de limpieza? La palabra limpieza también en la Biblia significa purificación, significa santificación. Por eso Pablo cuando le escribía a las iglesias, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos no son algunos. Los santos son todos los hijos de Dios. La palabra santo significa apartado, consagrado, separado para un servicio especial. Eso significa la palabra santo. Nosotros nos hacemos tantas imágenes de ideas que hemos aprendido a través de la historia que no tienen nada que ver con la Escritura. Los santos son aquellos que tienen la vida de Dios y que han sido consagrados y apartados para Dios. Pero aquí, obviamente, estamos entendiendo otro elemento que es la palabra haciendo el efecto en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a empezar a edificar hacia arriba y vamos a empezar a poner los muros, vamos a empezar a poner las paredes, las ventanas o las puertas, nosotros necesitamos evidentemente de esta palabra. Pero ¿cómo podemos hacer para que esta palabra haga efecto en nosotros? Necesitamos estar conectados a la vid. Pero aparte de estar conectados a Jesucristo, hay un labrador que va a empezar a podar y que va a empezar a cortar todo aquello que está de más para que empecemos nosotros a dar el fruto correcto, que es el fruto del Espíritu, que seguramente lo vamos a ver la próxima semana.
Pero si hay algo que quiero recalcar antes de terminar, mire qué interesante cómo la palabra siempre está conectada con el crecimiento de un discípulo. Por eso, si vamos a crecer espiritualmente, necesitamos esa conexión con Dios, esa relación con Dios a través del Espíritu Santo, con la fe que tenemos y, por supuesto, el conocimiento de la palabra de Dios. Y si vamos a servir a nuestro prójimo y vamos a crecer ministerialmente, vamos a poner en desarrollo todas las habilidades y las capacidades que Dios nos ha dado. Voy cerrando por hoy. La próxima semana seguimos hablando sobre este interesante tema, cómo ir construyendo la vida de un discípulo desde el punto de vista bíblico, escritural y espiritual. Termino diciendo, la palabra es clave, la palabra es fundamental para que nosotros podamos experimentar ese crecimiento que todos nosotros deseamos y que podamos llegar a esa meta, la que el Padre quiere y espera de cada uno de nosotros, que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Hasta aquí llegamos hoy día. Es un gusto haber compartido con ustedes y Dios mediante nos vemos la próxima semana.